Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y aquí estamos con el segundo vídeo del día, donde vamos a comentar los 4 partidazos que vimos en el día de ayer. Sí, digo partidazos porque ningún partido me decepcionó. Obviamente que los dos últimos fueron auténticas locuras, pero los dos primeros, a nivel de goles, a nivel de juego y a nivel de lo que se estaban disputando ambos equipos, fue una auténtica locura. Como bien digo, día muy positivo para algunos, muy negativo para otros y sobre todo muy pensativos y con muchas incógnitas para la mayoría, ¿no? Vamos a comentar poco a poco cómo fue la jornada para cada equipo del sábado día 7 de marzo. Como ya sabéis, antes de este vídeo tenéis el vídeo, ya un poco spoiler, tenéis el vídeo de la previa de hoy domingo. Seguramente cuando veáis este vídeo, el primer partido, que es ese, no recuerdo mal, ahora me acuerdo, ese Villarreal-Elche, perdón, ya estaría jugado, pero bueno, así que vais a verlo porque realmente es brutalmente espectacular el vídeo. Así que bueno, primer partido, Osasuna-Mallorca, 2-2 en un partidazo que vivimos a las 2 de la tarde en el día de ayer. Ya sabéis que los 2 de la tarde los partidos que echan son siempre muy... les falta mucho empaque, pero realmente ayer fue un partidazo absoluto lo que vivimos del conjunto navarro con el conjunto balear. Un empate que al Mallorca le rompe la racha tan negativa, pero que le deja con la miel en los labios. En cambio, los Osasuna es un empate que le sigue alejando del descenso y que consigue esos 8 puntos de los últimos 15. Es el segundo partido de los Osasuna que tampoco llega a convencer en estos dos partidos últimos, pero sí que es verdad que esa remontada casi en extremis pues permite seguir soñando con Europa. Como digo, el Osasuna consigue un punto muy valioso y el Mallorca recibe un mazazo tremendo. Vamos a comentar un poquito las alineaciones, las novedades. Ya sabéis que cuando son tantos partidos no voy jugador por jugador, sino voy a por las novedades que hubo en la plantilla. En el Osasuna, mismo entrenador, misma táctica y mismo todo, así que es imposible analizarlo diferente, ¿no? La única novedad ayer en el 11 era la entrada de Hernando, porque Boyomo, como ya dije en la previa, no estaba preparado para jugar. Todo lo demás fue el 11 bastante titular. Víctor Muñoz terminó el partido con una asistencia, Budimir con un gol y un gol anulado, obviamente totalmente cierto. Kiker Barja y Moi Gómez salieron y dieron ese segundo tanto al conjunto navarro. Y Raúl García de Haro pues se fue expulsado del partido. Partido negativo para Sergio Herrera, bueno, algún detalle muy positivo, pero obviamente negativo por ese fallo garrafal que comete en el primer tanto del conjunto del nuevo Martín de Michelis, que ahora comentaremos. Tengo muchas cosas por comentar en este partido, ya digo, desde el partido del Madrid, el conjunto navarro sigue sin carburar, o sea, el partido contra Valencia fue una auténtica calamidad, fue horrible. Y hoy, bueno, ayer fue un partido bastante flojo de los de Alessio Lisi, que no salieron a jugar al 100%. Luego he de comentar que los cambios que hace el conjunto local son bastante flojos. O sea, sí, Moi Gómez y Quique Barja te provocan el segundo gol, no te digo que no, pero a nivel de tú sustituyes a Javi Galán, a Lucas Torró, a Moncayola, a Rubén, y el únicos jugadores que te entran con la calidad de primera división de una Osasuna de mitad de tabla para arriba son Raúl Moro y Raúl García de Haro. Juan Cruz, Moi Gómez y Quique Barja para mí tienen nivel, como mucho, primera división, banquillo, para los equipos que están en zona muy baja de tabla. Para mi opinión, Moi Gómez en un Oviedo podría ser titular, Juan Cruz en un equipo como por ejemplo te podría nombrar un Deportivo Alavés o un Elche que necesitan esa profundidad de equipo, que podría perfeccionar el equipo, pero el Osasuna, pues bueno, tiene un banquillo bastante justito para lo que viene siendo su equipo y veremos cómo termina acabando esta temporada de los Osasuna. Esperemos que no decaiga, esperemos. En el caso del Mallorca teníamos varias cosas en novedad en plantilla, y es que la defensa era totalmente igual, pero en el medio la primera novedad era el banquillo de Sergi Darder, al igual que la sorpresa del banquillo que ponía Jan Virgili. O sea, fue una cosa extraordinaria. Aquí no he puesto la roja a Jan Virgili, pero bueno, aquí falta una roja. Vale, aquí falta una roja. Como digo, me sorprendió mucho ver en el 11 eso, ¿no? Al final Pablo Torres juega de media punta y Manu Morlanes fue tirado más a la banda. Mateo Joseph y Pablo Torres fueron de lo mejor junto a Muriqui del partido. Samu Costa dando un recital. 45, más de 70 minutos del Mallorca
espectaculares, pero luego vino un Mallorca otra vez de hace un par de semanas, un Mallorca decaído, un Mallorca que se le tiró la cabeza, todo el equipo encima de los Osasuna y no pudo hacer nada. Dos lesiones, tanto la de Rayo en el minuto 53, 54 y la de Pablo Torre, que yo creo que fue más por cansancio de minutos que nada más. Pero como digo, son dos lesiones del equipo que esperemos que se recuperen lo antes posible. Un 11 diferente con alguna variante que, bueno, le dieron soluciones al conjunto del nuevo Martín de Michelis, que fue listo con los cambios, pero creo que tardío con alguno de ellos. Sobre todo, por ejemplo, la mala suerte que tuvo con Jan Virgili, que el primer partido del técnico argentino le saquen roja al propio Jan Virgili, que ya digo aquí, no era roja, pero bueno, no pasa nada. Le sacan roja, pero no era roja. Lo del arbitraje es espléndido, o sea, yo no entiendo cómo los árbitros de hoy en día pueden cobrar, lo digo muy en serio, son penosos. Pero bueno, Sergi Darder tampoco te demostró ni te jugó a un diferente juego que te realmente te da esa variante, pero bueno, creo que dio la asistencia, lo único que tampoco lo he puesto, no recuerdo bien ahora, no termino de recordar, pero bueno. Mateo Morey, muchas carencias defensivas, un Mateo Morey muy por debajo del nivel que demostró ser al principio de la temporada reciente, pero bueno. Vamos a comentar el segundo partido, hemos hecho bastante parón en este encuentro, porque creo que había cosas que comentar. Vamos a comentar ese Levante 1, Girona 1, un Levante que estuvo a nada de conseguir esos 6 de 6 y esa victoria que le hubiera dado alas y muchas a un Levante que estaba muy cerquita de salir del descenso. Un partido que fue condicionado por una roja a Ola Sagasti que, vuelvo a repetir, para mí tampoco era roja. Pero como digo, los árbitros siguen cobrando y los árbitros siguen chulitos más que nadie. Así que, pues nada. El Girona que se vuelve a salvar, ya pasó contra el Barça que pegó un robazo brutal. Y ayer pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Al final el Girona insiste mucho, eso no hay que decirle nada. Creo que juega mucho mejor que el Levante en la segunda mitad de ayer. El Levante se replega atrás, pero no le sale bien la jugada, ¿no? Al final terminan en empate, un empate muy polémico. Como digo en los títulos, la roja y el añadido condenan al propio Levante y el Girona con mucha polémica empata un partido. Levante salía con un equipo bastante titular, con alguna novedad en el 11, como por ejemplo la entrada de Oriol Rey. Me sorprendió porque yo pensaba que entraría el propio Kervin Arriaga, pero salió el propio Oriol Rey, algo que me sorprendió. Salió con el equipo, todo lo demás lo que dije en la previa, con Iván Romero como enganche, como Carlos Espí, que bueno, volvió a demostrar un recital ofensivo. Qué bueno es este tío rematando balones, qué bueno es. Es el Fernando Llorente del propio Levante Unión Deportiva de Luis Castro. Es espectacular. Luego lo que tiene Tunde y Paco Cortés por bandas es muchísima agilidad, muchísima velocidad. Y es algo que hay muchos equipos que lo están notando esta temporada de no tenerlo. Y obviamente ayer pues el partido se condiciona por esto, por el medio del campo. No digo que Oriol Rey haga un mal partido, pero creo que no le da nivel para ser titular. Y el partido de la Sagasti es correcto, pero te expulsan en el minuto 60. Al final son cosas negativas. Obviamente la lesión de Tunde también afectó. Aunque entró Víctor García, me sorprendió que entrara él, porque yo pensé, oye, va a entrar Carle Tallón, lo va a introducir como punta igual que a Carlos Espí, y en banda va a tirar a Iván Romero. Y no, entró Víctor García, que me gustó muchísimo, dio la asistencia al gol, y es un futbolista a tener en cuenta, ¿no? Para partir de ahora. Como digo, el medio pues fue lo más condicionante del partido. Creo que Ryan hizo un partidazo espectacular. El portero australiano del conjunto levantinista está siendo uno de los MVPs de la temporada local, pero no se está dando mucho en la liga de él, así que me sorprende. El caso del Girona, bueno, novedades en el 11, varias novedades. Podía entrar Bitzel o Iván Martín, decidió que entrara Bitzel. Me hubiera gustado más Iván Martín por la hora de tener más el balón, porque Bitzel, pues lo que viene siendo tener balón, le cuesta un poquito más que el propio Iván. Y luego me sorprendió también que sigue sin entrar Unagi en el 11 titular, algo que me sorprende una barbaridad. Volvió a jugar Echeverri, que el pobre, al igual que Hugo Rincón, fueron las dos notas más negativas del equipo. Hugo Rincón, que de lateral izquierdo no acabó de cuadrar el partido de ayer, pero es que Echeverri, el partido que hace es tan lamentable y tan flojito para un futbolista con tanta calidad. Al final es sustituido y marca Roca, y al final es sustituido Hugo Rincón y marca Francés, ¿no? Eso te da hincapié a, oye, mira lo que acabas de hacer. El banquillo del Girona es bastante bueno, aparte de estos dos cambios, se te va Lemar y Fran Beltrán, que no entendí el cambio de Fran Beltrán porque para mí el cambio era Bitzel, pero bueno, entendí una cosa y era
que sacar a Fran Beltrán para que Witsel te rematara balones en los últimos minutos, pero entró Unagi, entró Abel, que aunque no estáis en un buen momento, también aporta, obviamente, en ataque, y entró Iván Martín, ¿no? Entonces toda esa calidad que tiene el Girona no lo tienen otros equipos, como por ejemplo el Levante, que ayer el pobre Tallón cuando entró no se enteró de lo que iba a la película, ¿no? Poquito más que comentar de este partido. Flojito Banat, flojito Sigankov para todo lo que se pide al ucraniano. Pero bueno, Víctor Reis la cosa también negativa, porque se va a perder el próximo partido del campeonato liguero. Veremos a quién alinea en el central. No sé si va a poder a Arnau Martínez, no sé si está recuperado Alex Moreno, no sé si va a retrasar a algún mediocampista como Axel Witsel para retrasarlo y ponerlo de central. No tengo absoluta mínima idea. Vamos a comentar el tercer partido con los partidos que más le gusta a la gente, que es ese Atlético 3, Real Sociedad 2. Un partido bastante positivo para ambos, un Atlético que hizo muchísimo daño con balón y una Real que contragolpeó y le funcionó perfectamente hasta ese tercer gol de uno de los mejores momentos de forma de Nico González con la camiseta rojiblanca, con un doblete que se fue ayer. El Atlético son 3 victorias seguidas en Liga, se acerca al Madrid, obviamente aún está lejos, pero esa tercera posición quiere que sea suya. Y la Real que, bueno, con este pinchazo, pues obviamente era muy lógico que se pinchara ayer. Mi porra fue un 2-2 en mis predicciones del viernes, que lo tenéis en el canal, pero al final pues me quedé a un gol de clavar el resultado. Como digo, los títulos que le he puesto, el Atlético demuestra su gran pegada y la Real cae con orgullo y con el B. Fue una final de Copa anticipada y veremos las alineaciones, porque el Atlético como novedad ayer metió a Rodrigo Mendoza, introdució también a varios cambios como son Jiménez, Nahuel Molina, Almada o el propio Alexander Sörloth con la suplencia de nuevo de Julián Álvarez. Y al final pues fue un equipo bastante superior a la Real, pero tampoco por mucho, ¿no? Rodrigo Mendoza se fue lesionado y a lo mejor grave después de ese encontronazo con Barnechea en ese balón en movimiento. Al final pues acabó mal parado el exjugador del Elche, que no está teniendo continuidad y tampoco está demostrando. Tiene calidad, se le ve que tiene visión que otros no tienen, pero le falta ese toque aún de ser el futbolista determinante, ¿no? Ruggeri cuadra otro partido que no sabe cómo la gente... Es que es el segundo o tercer máximo asistente del equipo. Me parece increíble. Tengo un fichaje en mente cuando hagamos el reconstruyendo del Atlético 26-27, que bueno, va a ser brutal el lateral izquierdo que tengo pensado. Y como bien digo, otro golito de Sörloth, que se pudo ir con más de un gol, pero al final falló varias. Pero bueno, gol de Sörloth, doblete de Nico que entró en el del banquillo, un banquillo que como veis el Atlético, Llorente, Griezmann, Nico, Julián, el propio Cardoso, un equipazo desde el banquillo, ¿no? Te entró. Sigo pensando en por qué no jugó Baena ayer, porque es un futbolista que apenas está jugando en los momentos importantes y en los momentos que tampoco son importantes no juega. O sea, para mí una de las decepciones de este año, yo creo, el propio Alex Baena. Y también comentar la no entrada de Obed Vargas, que iba un montón de partidos sin jugar, apenas lo he visto esta temporada o desde que llegó al Atlético. Y me sorprende la verdad. En el caso de la Real Sociedad, como bien digo, comentar un poco el gran partido de Susic y de Carlos Soler. Fueron de los mejores del conjunto Donosti. Luego la defensa estuvo muy correcta, tanto Sergio como Aramburu pararon muy bien a Lukman y a Giuliano. Y Caleta Car y John Martín, que se han posicionado como los centrales titulares. El Ustondo ya ha quedado muy lejos y Zubeldia poco a poco está quedando en un segundo plano. De lo más negativo ayer fue el partido de Oscarson y del propio Ángel Herrera. Tenían la oportunidad de demostrar que realmente podían competir un puesto a Turrientes y al propio Oyarzábal, pero una vez entró Turrientes y Oyarzábal, todo el partido cambió. También hay que comentar el banquillo que tiene la Real, porque el 11 titular era bastante positivo, pero es que el banquillo con Guedes, Oyarzábal, Turrientes, Bryce, sí que es verdad que Zakarian pues no te da el nivel, pero esos 4 futbolistas son determinantes. Al final no pueden demostrar tampoco ayer casi nada, apenas Guedes tuvo ocasiones, apenas Turrientes pudo dar pases clave y apenas Bryce pudo definir correctamente. Así que partido bastante positivo para ambos, incluso con la derrota para la Real, porque han demostrado que con el equipo B también puede competir perfectamente a un Atlético que venía con la ilusión de, oye, hemos clasificado a la final y además esta semana podemos meter medio pase a esos cuartos de final de la Champions.
Y bueno, veremos si Nico en el partido de Champions es titular, veremos si el propio... si puede llegar Rodrigo Mendoza para estar incluso en el banquillo. Muchas cosas que ver, veremos si el titular es Sorloth o Julián. Ya haremos la previa, ya lo comentaremos el martes por la tarde, porque creo que juegan el martes esa misma noche junto con el Barça, que también juega el martes. Así que nada. Vamos a comentar ese último partido, este cuarto partido entre Athletic Club Barcelona, que cerró la jornada 27 ayer sábado. Un Barça que, como veis, en la clasificación no le hagáis ni puñetero caso, porque no me dejaba hacer la captura en Bisocer. Entonces, bueno, el Atleti realizó un grandísimo encuentro, me encantó el partido del Atleti, el mejor partido que ha jugado en este 2026, lo digo así de claro, y para el Atleti ha ganado varios partidos muy buenos, ¿no? Pero es que ayer hizo un partido espectacular. Este es el camino de un Atleti que tiene que seguir trabajando, al igual que lo hizo en el partido de ayer contra los culés. Lamine y Pedri decisivos otra vez, ahora lo comentaremos. El Atleti salía con muchísimas novedades, con Adama Boiro, con Gorosabel, con Rego, con Selton, con Unai. Salía con muchísimas novedades, con muchos banquillos, por ejemplo, para futbolistas como Guruceta, Ollán Sánchez, Robert Navarro. Muchos futbolistas que a lo mejor son más habituales salían de suplentes, Yuri, el propio Areso. Al final, Adama no para Lamine tampoco, pero no hace un partido negativo. La cosa más negativa es la lesión tan grave de Unai, que parece grave, aunque pudo estar en el banquillo al terminar el partido, pero no sé cómo pinta esa lesión. El Athletic fue muy perjudicado a nivel de los fueras de juego. Todo el rato caía. Si la defensa estaba aquí del Barça, todo el rato caía aquí. El Athletic, o sea, los balones siempre les llegaban tarde a los de arriba. Y al final fue un Athletic que le perjudica no tener a alguien tan desequilibrante como Nico fue en su día. Les perjudica no tener al mejor Ollán Sánchez. Les perjudica no tener un equipo que estaba también cansado, porque venía de un gran partido contra la Real Sociedad, ¿no? De competir. Entonces se le notó a Alex Berenguer que a partir del minuto 60 el pobre estaba ya pidiendo el final del partido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya digo, partido bastante positivo. Yauriguizar es un auténtico escándalo. Vamos a ver cuánto le dura al conjunto vasco, pero es un auténtico escándalo. Y ahora vamos a comentar un Barça que, pues bueno, hizo un partido bastante flojo, ¿no? El Barça no está acostumbrado a demostrar poco en un partido. El Barça siempre es de meter el acelerador en todos los partidos. Sí que es verdad que Flick les tuvo que decir al principio del partido: oye, no vayáis al 1000 porque el martes nos jugamos ese partido en Champions. Entonces, bueno, salía con un 11 bastante titular, obviamente con alguna... bueno, bastante titular con lo que tiene ahora, pero con alguna rotación. Casado, Olmo, Rashford, el propio... sí, esos tres eran las únicas novedades, porque lo demás era lo esperado, y ya lo dije yo en la previa que podía salir un 11 parecido. Al final, Pedri, Rafinha, Fermín fueron decisivos. Me falta la asistencia a Pedri, perdón, lo hago rápido esto cuando terminan los partidos porque lo subo a Instagram, que si no me seguís, seguidme porque ya hemos superado la barrera de los 1600 seguidores. Y como bien digo, partidazo de Joan García, que fue el MVP, junto a Cubarsí y Eric García. Cubarsí está jugando muy bien. Cancelo también me gustó bastante, al igual que muchos futbolistas como por ejemplo Lamine o Pedri, que los minutos que tuvieron balón fueron auténticos males de cabeza para el Barça. Las notas más negativas, pues seguramente la de Dani Olmo y Ferran y Rashford, que ninguno de los tres pudo aportar nada, al igual que propio Marc Casado, que se tuvo que ir cojeando un poco, entre comillas. Y bueno, al final cosas negativas, cosas positivas, pero los 3 puntos viajan a Barcelona. Y veremos que el Barça cómo le afecta a este partido, el cansancio que viene llevando, y sobre todo tiene que tener en mente que tiene 2 partidos seguidos sin encajar gol, algo que el Barça no conseguía desde hace muchísimo tiempo. Bueno, no sé si hace semanas, bueno, contra Villarreal sí encajó un gol, pero bueno, en fin, que está consiguiendo encontrar una regularidad en porterías a cero, así que les deseamos lo mejor. Termina aquí el vídeo, ¿vale? Ya hemos comentado los 4 partidos que tuvimos en el día de ayer. Ya sabéis que además tenemos aquí las notas, no la vamos a ver porque haremos un vídeo el martes. El martes, ya sabéis, 2 vídeos el martes, ¿eh? El martes hay 2 vídeos haciendo la previa de esos partidos de Champions y las notas de la jornada número 27. Así que ir a verlas el propio martes y que suscribiros, darle like a este vídeo para que siempre os hagan mi contenido, porque es realmente espectacular. En ningún canal tendréis analizados los 20 equipos perfectamente analizados, así que no me tiro flores, pero realmente me las merezco alguna vez, ¿no? Como digo, termino aquí el vídeo. Tenéis, acordaros, un vídeo hablando de la previa de los partidos de hoy
antes de este videazo. Y mañana pues comentaremos la crónica de los 4 partidos que se disputan hoy, más la previa del partido de mañana. Así que no sé qué más deciros, espero que os suscribáis y espero que tengáis un feliz domingo. Un saludo a todos y adiós.